Sí, está con nosotros la defensora del pueblo, la señora Nadia Cruz, que ha presentado el informe defensorial de la educación superior inclusiva para personas con discapacidad en universidades de Bolivia, un tema muy importante para precisamente ahondar más esta lucha hacia los derechos humanos. Damos la bienvenida, señora defensora del pueblo. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes, agradecida por el espacio, atenta a las consultas respecto a esta investigación que como Defensoría del Pueblo consideramos muy valiosa e importante y sin duda un insumo esencial para la vigencia y ejercicio de derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de educación superior. Evidentemente. Educación inclusiva, dice defensora. A ver, y más que todo para ya las personas que están cursando universidades. Coméntenos un poco, por favor, sobre este tema. Bueno, la gestión pasada, nosotros nos reunimos con las organizaciones de personas con discapacidad. Dentro de las reuniones, una de las manifestaciones o de las demandas de las personas con discapacidad era poder acceder a mejores fuentes laborales, acceder a fuentes laborales donde se pueda, de alguna forma, cualificar o tomar en cuenta la preparación o formación que ellos tenían. Sin embargo, ellos al mismo tiempo señalaban que tenían muchas limitaciones para acceder a fuentes de trabajo idóneas o técnicas, porque la forma o la preparación que ellos tenían era muy limitada, considerando que enfrentaban serios obstáculos para poder acceder a educación superior, sea a nivel técnico y principalmente en la universidad. Por eso hemos acordado con ellos realizar esta investigación, así que lo primero que quiero sí resaltar es que es un compromiso cumplido con las organizaciones de personas con discapacidad para ver qué tipo de barreras se enfrentan dentro del sistema universitario en nuestro país para ese grupo de personas. Hemos ingresado a todas las universidades públicas, dentro de las privadas a la Universidad Católica Boliviana, la Escuela Militar de Ingeniería también, y lo que hemos podido comprobar que todavía existen fuertes barreras desde las arquitectónicas. Hemos visto con mucha preocupación que si bien en algunas universidades se toma previsiones para que las personas con discapacidad puedan ingresar la puerta de la universidad, no se les da las necesidades o no se toma previsiones para que ellos puedan ingresar a las aulas, no se toma previsiones para el ingreso a sanitarios, para el ingreso a auditorios. Entonces, al final es un cumplimiento formal y parcial. Por otro lado, tampoco se cuenta con, en la mayoría de las universidades no hemos identificado que se encuentre con intérpretes, por ejemplo, para las personas que son sordomudas, o con los instrumentos necesarios para las personas con discapacidad visual a través de o el material en braille, entre otros. Creemos que esa barrera arquitectónica sigue siendo una de las fundamentales, pero también hemos visto con mucha pena que las barreras actitudinales o las barreras por discriminación también son muy fuertes, no solamente desde el ámbito de la población estudiantil universitaria, sino lastimosamente desde el personal docente, desde las instancias administrativas, que bueno, eso además refuerza una discriminación, una estigmatización, una serie de prejuicios contra la población con discapacidad. Otro punto importante que nosotros vemos dentro de esta resolución o dentro de este informe defensorial es que ya el año 2009 el Congreso de Universidades habría determinado ya el ingreso libre para las personas con discapacidad a la educación superior universitaria. Sin embargo, hemos visto que varias de las universidades, 4 específicamente, no habrían regulado de manera específica los procedimientos para el ingreso libre. En el restante solicitan certificaciones innecesarias o establecen limitaciones en los procedimientos para la elección de carreras, o incluso en 3 universidades hemos identificado que subjetivamente se va generando que las personas con discapacidad vayan hacia las áreas sociales, limitando el ingreso a áreas científicas o a las de ciencias exactas, que nos parece también una forma de prejuicio hacia las personas con discapacidad, y en otras donde se generan una suerte de bonos o valores que tampoco deberían existir para las personas con discapacidad, de acuerdo al Congreso, las resoluciones que las mismas universidades han asumido. Estas y otras limitaciones o barreras todavía están latentes
dentro del sistema universitario que, Claro. que genera todavía límites fundamentales para que las personas con discapacidad puedan acceder a estudios universitarios en nuestro país. Claro, evidentemente la Universidad Boliviana como organismo que aglutina a todas las universidades públicas han hecho este pronunciamiento y este compromiso también para un mayor acceso a las personas con necesidades especiales al acceso a los estudios superiores. Cuando sale este informe precisamente que les recuerda ese compromiso que ya ha salido hace algunos días, ¿ya se han manifestado algunas casas superiores de estudio? ¿Ya hay alguna respuesta? ¿Ya hay algún acercamiento de parte de las universidades hacia la Defensoría del Pueblo o hacia los organismos de las personas con estas necesidades? Ha habido ya el interés en contar con más copias del informe para que sean analizadas, entenderíamos, dentro de las casas de estudios, pero sí creo que hay que resaltar algo. El representante del CV, Max Medrano, ha asistido a la presentación oficial del informe, ha escuchado todas nuestras observaciones y nuestras recomendaciones y ha generado lazos importantes que creo que es importante sí resaltar, y es la posibilidad de poder vencer estas observaciones que la Defensoría del Pueblo realiza, atender nuestras recomendaciones, nuestros recordatorios señalados en el informe de manera o en coordinación interinstitucional entre el CV, la Defensoría del Pueblo, pero también un instante importante como es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el CONALPEDIS. Entonces, creemos que esa voluntad, al menos señalada, es un paso importante, pero evidentemente todavía queda un camino por seguir. En algún caso, justo el día de hoy estaba revisando, también ha llegado alguna nota señalando oficialmente que en el caso, si no recuerdo mal, en Sucre, la universidad ha señalado que estaba considerando y estaba ya ingresando en una etapa de análisis las observaciones y recomendaciones realizadas en nuestro informe. Creemos que es todavía un proceso y se les ha explicado en su momento a las personas con discapacidad de mediano y largo plazo, pero lo importante es ya que se cuenta con un informe oficial del Estado que además contiene recomendaciones y recordatorios que, de acuerdo a mandato constitucional, deben ser cumplidos o informados por las instituciones recomendadas, en este caso las universidades, y creemos que ya con eso podemos ir dando pasos más importantes, para que además en un futuro repercuta en que estas personas puedan acceder también a mejores fuentes laborales o fuentes laborales más cualificadas. Evidentemente. Defensora, ustedes ¿desde cuándo ustedes han recibido ya este tipo de solicitudes de estos sectores que son especiales? ¿No? Porque sabemos de que es más de hace 5 años y más todavía de que hay la intención de que se los incluya, ¿no? Porque evidentemente va a ser también un gran costo el contratar hasta docentes que pues puedan traducir con señales, con lenguaje de señas u otro tipo también de especialidades. Entonces, ustedes tal vez tienen algún dato desde cuándo ya están empezando a hacer estas peticiones para que los jóvenes con discapacidades también ya puedan ser incluidos en las universidades. Creo que formalmente o un hito importante llega a ser el Congreso de Universidades, el Congreso Nacional de Universidades del 2009, donde ya se incorpora un criterio generalizado que justamente va a contemplar lo que usted está señalando, ¿no? Hay que adecuar las universidades para que estas sean inclusivas, por supuesto, y que esto va a generar una suerte de costos, evidentemente sí, pero entenderíamos que eso ya ha sido debatido en las universidades y la preponderancia en la decisión final es hacer todos los esfuerzos para que esta población pueda acceder a todos los derechos, al igual que el resto de las personas. Creo que ese es un hito importante. Lo segundo, particularmente como Defensoría del Pueblo, el año 2019 nosotros creamos una delegación especial para personas con discapacidad conforme a la 870 que señala esta posibilidad de acuerdo a disponibilidad presupuestaria por un tiempo determinado, etcétera, ¿no? Nosotros creamos esta delegación donde generamos una suerte de mesas de trabajo, una gran mesa nacional, donde incluso estuvo en su momento el Ministerio de la Presidencia, y se van colectando esta y otras demandas.
Esta demanda surge para la Defensoría del Pueblo oficialmente el año 2019 y a partir de ello nosotros comenzamos este proceso de investigación, por un lado. Por otro lado, en el tema de los costos, creo que muchas veces se trata de dar una respuesta de costo-beneficio, una respuesta muy económica a una problemática social o una problemática de derechos humanos. Y creo que no es correcto. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen que adecuarse a las demandas de la población. Y cuando hablamos de población, hablamos con sus diversidades, con sus debilidades y fortalecimiento, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, evidentemente, las universidades van a tener que generar recursos, pero particularmente creo que el beneficio, si se quede así, va a ser la posibilidad de que la universidad se pueda ajustar a la realidad nacional y pueda responder a una población importante dentro de nuestro país. Claro. Evidentemente vamos a estar dándole seguimiento, defensora, a este tema porque es muy importante el acceso al estudio, a los estudios superiores de las personas con necesidades especiales, pero seguramente va a haber personas que quieren también ingresar al sistema de la universidad pública teniendo también estas necesidades especiales. ¿Qué canales, para ir finalizando ya con la entrevista, qué canales ustedes están teniendo si es que hay estas personas y por ejemplo, quieren hacer una denuncia o una observación? ¿A dónde pueden recurrir? ¿Cuáles son los canales habilitados para darle el seguimiento a este tema? Tenemos dos vías, las orgánicas, donde se trata ya las problemáticas más estructurales, que son a través de la coordinación con las organizaciones de personas con discapacidad, con las que puedo señalar muy felizmente, mantenemos muy buena relación interinstitucional y eso nos permite avanzar en conjunto o del mismo lado. Por el otro, la Defensoría del Pueblo tradicionalmente tiene un sistema de atención de casos, atención de quejas, el sistema de servicio al pueblo, donde nosotros recibimos las denuncias por diferentes vías, vía escrita, a través de una vía presencial dentro de nuestras oficinas en 18 puntos del país, también a través de las denuncias web dentro de nuestra página web www.defensoría.gov.bo. También tenemos una línea gratuita, la 810-8004, donde podemos dar el primer asesoramiento o la asignación de la persona que se va a encargar de poder atender esta denuncia o este caso específico. Y también tenemos unas líneas de WhatsApp que están insertas dentro de nuestra página web que son regionalizadas. Cualquiera de estas vías para que nosotros podamos conocer este tipo de denuncias, pues nos habilitaría para poder generar una suerte de acompañamiento y en su caso de investigación ante denuncias de vulneraciones de derechos humanos de personas con discapacidad por parte, en este caso, de las casas de estudios superiores. Defensora, ¿y ustedes ya no van a tener algún otro encuentro, alguna otra reunión con alguna de las universidades más? ¿Todo esto ya está definido? Es decir, ya tendrían que aplicar estas normas, digamos, a las universidades, o van a volver a tener seguramente algunas reuniones de evaluación. Algo muy importante, y te agradezco esa consulta porque nos permite un poco clarificar la naturaleza de la Defensoría del Pueblo. Esta institución tiene un carácter o una naturaleza de persuasión, de la magistratura de la persuasión. Es decir, ante una denuncia o ante la identificación de una problemática que está generando vulneración o limitación para el ejercicio de derechos humanos, nos permite la Defensoría del Pueblo realizar todo un proceso de incidencia con las autoridades encargadas de subsanar o de generar los mecanismos para que las personas puedan ejercer sus derechos por cualquiera de los dos ámbitos. Sin embargo, en este tipo de casos, cuando ya se evidencian a través de una resolución defensorial, que es el máximo instrumento que puede emitir una Defensoría del Pueblo en Bolivia y en el mundo, lo que nosotros, particularmente sí en Bolivia, hemos generado un procedimiento específico que es el seguimiento a las resoluciones defensoriales, que es hacer un nuevo proceso de incidencia, pero ya con un instrumento legal reconocido por la Constitución del Estado, que además, de acuerdo al marco constitucional o a la norma suprema, se señala que su cumplimiento debe ser informado a la Defensoría del Pueblo y en caso de renuencia, en caso de resistencia
a nuestras recomendaciones y recordatorios, lo que procederá es una censura. Ahora, la verdad es que en los últimos años nosotros siempre apelamos, más allá del contexto político, social, etcétera, apelamos siempre para que las autoridades puedan, acompañadas de nosotros, generar procesos de subsanación o de corrección en las acciones que ellos están asumiendo. En ese sentido, además de esta puerta que se ha abierto con el CV, que nos parece fundamental resaltar, vamos a ir trabajando en los 9 departamentos, además del Alto y Yayagua, con las universidades para que éstas puedan asumir medidas correctivas todavía más específicas, porque ese informe defensorial también tiene un apartado universidad por universidad en las falencias que están presentando y los retos que deberían asumir. Así que esto no va a quedar simplemente en la emisión de un informe. Nosotros objetamos y hemos cambiado esa lógica de trabajo dentro de la institución y apelamos más bien a cambiar la realidad de la población, porque no sirve de nada tener un informe muy lindo, muy bonito, impreso, puede ser un hito incluso regional en América Latina, si es que estas no van a generar cambios. Nosotros apostamos a cambios estructurales, apostamos para que el trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo le genere mejoras en la calidad de vida, más aún con poblaciones que queremos tanto como son las personas con discapacidad. Muy bien, precisamente si las personas que están siguiendo nuestra transmisión quieren descargar el informe, en la página de la Defensoría del Pueblo está el informe completo, además del artículo, para que puedan poder conocer toda esta investigación y este informe que ha levantado la Defensoría del Pueblo. Señora Nadia Cruz, le agradecemos por el espacio, ha sido muy claro, estamos contentos por toda la explicación, estamos seguros que también la gente que está siguiendo la transmisión ha quedado muy clara la explicación. Muchas gracias, defensora. Muchas gracias a ustedes, un saludo fraternal. Creo que es la primera vez que tenemos este espacio conjunto, espero que no sea la última y siempre a disposición la Defensoría del Pueblo para poder tratar problemáticas que nos interesan como sociedad, para poder transformar realidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, defensora. Muchas gracias y vamos a tomar en cuenta entonces para convocarla más adelante. Gracias, defensora. Cuídese. Buenas noches.